Hola amigos de Somos Bienestar Laboral, hoy estamos en el cuarto capítulo de nuestro podcast y vamos a hablar sobre el error humano. Les traigo un súper invitado. Hoy estoy compartiendo este espacio con el doctor Yaniel Torres, que es ingeniero y tiene un doctorado en factores humanos. Somos conscientes de los retos que enfrentan diariamente las organizaciones y sus colaboradores. Por eso traemos herramientas que seguro te van a servir, porque lo hacemos desde el bienestar. Recuerda estar conectado a nuestro contenido. Somos Bienestar Laboral Podcast. Profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y quiero que les cuentes a nuestros escuchas quién es Yaniel Torres. Buenas tardes, Julián. Primero que todo, agradecerte por este espacio, por la invitación y agradecer a la audiencia y a los seguidores por estar presentes también para nosotros, aunque a través de los medios de comunicación. Soy profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, donde enseño las disciplinas de factores humanos y seguridad y salud en el trabajo. Como han notado, mi acento no es ni paisa ni colombiano en general. Soy originalmente de Cuba, nací en La Habana hace ya un tiempo y me radiqué en Canadá, en la ciudad de Montreal, durante prácticamente 12 años antes de venirme a la bella ciudad de Medellín, donde concursé a la plaza de profesor en la Universidad de Antioquia y bueno, acá estamos trabajando en nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo, de ergonomía, tanto a nivel de especialización como de maestría. Yo estudié una maestría en Ingeniería de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo en Canadá, en Montreal, y un doctorado en la temática de los factores humanos, casualmente en el sector de la industria aeronáutica, que como muchos conocen, es un sector que ha desarrollado ya un gran interés por la temática de los factores humanos. Y eso es en breve un poco, digamos, mi recorrido. Trabajé muchos años como consultor en SST, en ergonomía y en factores humanos en Montreal, antes de venirme acá a Antioquia y a Medellín. Ok, profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un tema bien apasionante el que vamos a empezar a tratar, del que usted es experto y tiene la experiencia. Y el error humano llega a Somos Bienestar Laboral porque nos gusta compartir con todo nuestro nicho de oyentes que van desde los estudiantes hasta líderes organizacionales, y ese tema del error humano que vamos a empezar a desglosar. Leía un artículo que usted ha publicado sobre el tema y estuve leyendo pues en la última revisión, le contaba sobre que había leído un artículo del Dr. Cooper acerca de si errar es de humano, y él ahí pues me traje mensaje de ese artículo que dice que pensara en las últimas horas que hemos tenido. Dice que si alguno de nosotros o no se ha equivocado, se ha olvidado de algo o simplemente tomó un atajo, y él describe ahí ciertos factores que digo yo que son bien importantes, que dice que hay fallas en la ejecución o simplemente en tomar una decisión, y esa decisión muchas veces puede pasar a que no es la decisión correcta y pues llevar a que se produzca algo que se denomina error humano. Y ahí va mi primera pregunta: ¿qué es el error humano? ¿Cómo se puede definir eso? Julián, tú hacías un señalamiento muy importante, y es que el error humano va más allá de los contextos de trabajo. El error humano está, como Dominic Cooper hacía referencia en su artículo, está presente en todas las áreas de nuestras vidas. ¿A quién no se le ha olvidado alguna vez la llave en la casa y salió y finalmente se queda afuera y tiene que llamar a la esposa o a la mamá para que le abra o aconseje? ¿O ha olvidado la lista que tiene que llevar al mercado con las cosas que hay que comprar y llega al mercado y finalmente la lista no la tiene porque se le olvidó? ¿O está preparando un café con leche y finalmente cuando termina de preparar su café con leche va y pone el café en el refrigerador y la leche la pone en el estante? Ese tipo de errores que pueden ser simpáticos, y otros quizás como enviarle un mensaje equivocado a la persona equivocada en WhatsApp, que también nos puede
poner en algún problema, en dependencia. En algún aprieto. En un aprieto de qué. Y ya luego no borra. De qué contenido. Después de 2 días creo que ya no borra. Te da un tiempo rápido sí. para y ahí borrar. Se traban las manos para borrar. O enviar un correo electrónico y olvidarte del fichero adjunto. O sea, todo ese tipo de errores ocurren sin mayor, influencia negativa, salvo corregir una situación que puede ser un poco engorrosa, tener que regresar para atrás, nos ocurre. Y ocurren también en los contextos de trabajo, y es ahí donde el desafío es mayor, porque estos errores en los contextos de trabajo pueden desencadenar también accidentes. Desde el punto de vista de la definición, hablamos de un error humano cuando hay una discrepancia entre la acción realizada u omitida y la prevista. O sea, queremos lograr un determinado objetivo. Para ese objetivo tenemos un grupo de acciones que necesitamos hacer y hay un fallo en esa ejecución que puede incluir omitir una de las acciones. Esa es una definición breve, quiere decir que cuando hay una secuencia planificada de acciones o de actividades tanto físicas como mentales que fallan y no se logra el objetivo que se quería. La mayoría de las actividades laborales o extralaborales están orientadas a objetivos, y para alcanzar esos objetivos hay un grupo de acciones y de pasos. Cuando hay un fallo en esos pasos y cuando esos fallos no son intencionados, es que se habla de un error. Hay que hacer una distinción importante conceptualmente entre error e infracción, lo que se conoce también en inglés como violation o violación, pero en español infracción, que tiene que ver más cuando hay una desviación deliberada del trabajador o la persona con respecto a lo que está establecido para lograr un objetivo. Ahí estamos hablando de una infracción, no es un error. El error lleva al hecho de que no es deliberado, quiere decir que no hay una intencionalidad, ocurre. Y sucede mucho por las limitaciones cognitivas que tenemos los humanos realmente. Entonces es importante destacar, si bien muchos factores que influyen tanto en el error como en las infracciones son similares, sí hay conceptualmente una diferencia. Eso brevemente sería los elementos de cómo definir el error. Hay definiciones más robustas y sofisticadas en la literatura, pero de manera básica para la audiencia y para nosotros acá, esa sería un primer acercamiento a la definición. Lo interpreto como una incapacidad final para lograr hacer una tarea, pero ¿qué otros factores asociados hay a lo que acabas de mencionar? Sí, lo que sucede es que, y creo que lo conversábamos ahorita en la antesala de nuestro encuentro de hoy, y es que hay una percepción del error humano como asociado fundamentalmente al humano. Y sí, claro, siempre son los humanos los que fallamos en esa secuencia y no se logra el objetivo, al menos inicialmente, porque uno siempre en algún momento se da cuenta que el café lo puso donde no era, o a lo mejor no, quien se da cuenta es la esposa, la mamá o la tía, pero algo se corrige esa situación y no tiene mayores consecuencias. Entonces es importante ahí destacar que hay un grupo de factores externos que influyen en los comportamientos humanos. Por eso, históricamente, el tema del error humano ha sido muy abordado desde el punto de vista de la psicología y ha incorporado también muchos elementos de ingeniería, sobre todo en el diseño de los sistemas de trabajo, de sistemas tecnológicos con los cuales los humanos interactuamos. Entonces, hay un grupo de factores que influyen en aumentar la probabilidad de que esos errores ocurran. Esos errores, todos entendemos que se nos olvida la llave, sobre todo si estamos apurados, sobre todo si tenemos un mayor número de preocupaciones porque vamos retrasados a una cita importante. Ese tipo de situaciones, de contexto, hacen que la probabilidad del error aumente, tanto para nosotros en nuestro día a día como para los trabajadores también. O sea, la presión de tiempo es probablemente uno de los factores que se le conoce como precursores de error. De hecho, digamos, la terminología o la fraseología que se emplea son precursores de error, son factores que influyen en los comportamientos que coinciden, llamo la atención, también con factores que influyen en las infracciones, porque hay trabajadores que pueden omitir un paso en la secuencia
de trabajo porque quiere economizar tiempo, porque hay una demanda de producción muy elevada. Tomar atajos. O sea, esa es la... Hacerlo en menos tiempo. Es decir, que tanto el error humano como estas infracciones no son necesariamente una conducta que el trabajador hace esperando que haya un resultado que es negativo. Partimos del principio que eso sería como un sabotaje. El trabajador deliberadamente toma acciones lo haga con intención. Que haga con intención y sabiendo que eso va a traer una consecuencia negativa. En ninguno de los dos casos. En las infracciones el trabajador lo que busca es ahorrar tiempo, lograr el objetivo de la mejor manera. Entonces hay un grupo de factores, hablábamos del tiempo, pero también está el tema de la fatiga, de la falta de comunicación, de las instrucciones que no están claras muchas veces, de la tarea que es muy compleja para el trabajador y no se ha, desmenuzado, no se ha hecho que esa tarea sea de una manera más simple metodológicamente. Entonces hay un grupo de factores, es importante destacarlo, que hay que ir más allá de esa visión centrada un poco o demasiado en el individuo para ir a entender cuáles son esos precursores que están ahí, que pueden ser parte del sistema de trabajo, de las herramientas que no son las adecuadas, de los procedimientos de trabajo que no están bien redactados, no son bien comprensibles, de la comunicación, del trabajo en equipo que puede fallar, sobre todo cuando hay tareas que demandan trabajo en equipo. La comunicación puede fallar. Tú me dices algo, pero yo lo entiendo de otra manera. Entre dar y comprender las instrucciones, ¿cierto? Absolutamente. No es lo mismo como se dice a como se entiende y que muchas veces no se verifica cómo se entendió. Sí, y eso del tema de la verificación es importante. En la industria aeronáutica, sobre todo en el sector de las operaciones, la comunicación entre el piloto y el copiloto, el piloto y los operadores de la torre de control está muy reglamentada y muy estructurada para que haya una comprensión que sea cercana al 100%. Y ahí hay mucha validación, hay mucha repetición de volver a pedir que te digan la información para ver si realmente es lo que tú entendiste y ante la menor duda tú vuelves a validar. Incluso ellos tienen un código de las letras, por ejemplo, A se asocia a alfa, ¿no? Cuando hay una palabra o un código que es muy importante, lo que hacen es que van deletreando con ese alfabeto, que hay una equivalencia entre la vocal o la letra en general y una palabra, para que quede como súper claro que no es ningún tipo de... Un poco, digamos, extremo o exagerado, pero puede aplicarse en algunos contextos de trabajo en los cuales, digamos, se necesite acceso a un espacio confinado, se emplea comunicación por radio. La comunicación por radio muchas veces hay interferencia, muchas veces ahí se corta en algunos momentos cuando hablamos del walkie-talkie en inglés, que es este radio que tú tocas y hablas, la comunicación. Perfectamente se podría implementar algunos protocolos similares. Que ahí es como decir, le entendí que me dijo esto, ¿es correcto? Es correcto, y la persona repite, sí, le dije esto y esto. Entonces, ese tipo de protocolos pudiera en algunos casos implementarse realmente si se hace el análisis y la comunicación es un elemento que puede fallar y que tiene un impacto importante. Hay otros contextos de trabajo, sobre todo donde no hay como tal un trabajo en equipo, es un trabajador que está ensamblando una pieza y es él el que lo necesita, está leyendo instrucciones. Ahí, por ejemplo, las instrucciones son más relevantes que la comunicación como tal, porque no hay ese trabajo en equipo directo, ¿no? Siempre hay trabajo en equipo, porque los humanos en todos los contextos trabajamos en equipo, pero cuando me refiero a un trabajo en equipo clásico, digamos en un quirófano, una intervención quirúrgica, tú tienes ahí 2 o 3 enfermeras, la persona que hace el anestesiólogo, la instrumentación, el cirujano. O sea, hay un verdadero trabajo en equipo, digamos en directo. Y empleaba el ejemplo de los espacios confinados porque por reglamentación, por ley, en la mayoría de los casos debe haber una persona que queda afuera, que está en comunicación con la persona que entra al espacio confinado. Y la pregunta es, bueno, esa comunicación, ¿qué pasó? Hay protocolos, ¿no? Después de un tiempo que no escuchas que la persona te está hablando, hay un tema ahí de intervención, pero si hay instrucciones que se van a dar a distancia a través de un medio de comunicación, ya sea por WhatsApp, que se usa mucho acá, o por correo electrónico, o por un walkie-talkie, por teléfono, hay formas diferentes de validar que esa información se entendió adecuadamente. Entonces son ejemplos de esos factores que influyen en los errores humanos y que son sobre esos factores los que hay que trabajar
fundamentalmente? Hay tres cosas en la preparación que yo pues estaba haciendo para conducir esta conversación y que me llamaba mucho la atención. Se habla de fallo en la planificación, fallo en la ejecución y lo comportamental, que tiene que ver con lo cognitivo y la toma de decisión, ¿cierto? ¿Son esas tres cosas a tener en cuenta o hay más factores ahí involucrados? ¿Y desde qué modelos podría entender uno el error humano? Esos tres elementos que tú haces referencia se asocian a un modelo que desarrolló James Rasmussen, que es un poco menos conocido que James Rison, que es el que hizo el modelo del queso suizo, la taxonomía de actos inseguros. Es el que hablamos del año 90 y en el año 90, Rasmussen viene de los 80. Viene un poco desde antes. Okay. Es como el precursor o el antecedente de los trabajos de James Rison. De hecho, el libro Error Humano, en inglés Human Error, de James Rison, en su dedicatoria, él se lo dedica a James Rasmussen para que se entienda un poco la relevancia de este autor, que es danés, si mal no recuerdo. James Rison es británico, psicólogos los dos, académicos, pero que trabajaron mucho en el sector aeronáutico y sector nuclear, en el caso de Rasmussen, que fueron los sectores donde se trabajaron más los temas, y todavía se trabajan mucho más los temas de error humano. Entonces, a lo que tú te referías tiene que ver con los tipos de errores que ocurren. Hay dos grandes familias. Están los errores de acción, que incluyen la omisión de una acción o una acción errada, poner el café en el lugar que no va y la leche en el otro lugar. Eso es un tipo de error que tiene que ver con a veces problemas de atención, distracción. Son errores que hay fallo en esa ejecución. Hay otros errores que son un poco más complejos, que tienen un nivel más cognitivo, más sofisticado, que tienen que ver con la toma de decisiones. Cuando se toman decisiones en contextos en los cuales no hay suficiente información para conocer qué es lo que está sucediendo. No conoce el contexto. Y cuando se asumen cosas. En la toma de decisión se asumen a veces muchas cosas y no se va a indagar. Yo pongo siempre un ejemplo brillante de una serie televisiva que es la del Dr. House. Dr. House, de hecho, el equipo de Dr. House y él mismo son expertos en diagnóstico clínico de enfermedades muy raras. Entonces, toda la serie es como una investigación de alguien, un paciente que llega con una enfermedad rara, que ni ellos que son expertos conocen realmente qué es lo que está sucediendo, y muchas veces lo que sucede es que hay diagnósticos equivocados y ellos van viendo y van corrigiendo y van haciendo pruebas para finalmente dar con qué es lo que tiene esa persona. Ese tipo de errores son mucho más complejos y son errores de tipo de pensamiento, errores de tipo que tienen que ver con los diagnósticos. Pueden ocurrir en contextos de trabajo, cuando tú tienes, por ejemplo, un personal de mantenimiento en un contexto donde hay una bomba de agua, una bomba de presión de otro fluido, puede ser de petróleo, un producto químico, y digamos que está haciendo un ruido que no es normal. Y en el proceso de diagnóstico, el personal de mantenimiento asume que es un problema en una válvula, un problema en algún tornillo que no está bien apretado, y hace como un diagnóstico, pero sin haber hecho digamos el análisis, sin haber ido allí y muchas veces ellos tienen herramientas, pueden observar, pueden analizar, pueden tomar mediciones para... Entonces ahí es un tipo de error que tiene que ver... Se asume. asume solo por... Yo creo que cuando se escucha así es porque tal cosa está... La mayoría de las veces es tal cosa, y es real que la mayoría de las veces se asocia a algo porque son trabajadores muy experimentados en personal de mantenimiento, pero no quita que puedan ocurrir esos errores porque no hay un contexto de información incompleta. Entonces, en esos contextos de información incompleta, donde se asume información, evidentemente en otros contextos de toma de decisión más de colectivos de trabajo hay también sesgos de las personas. Entonces, ese tipo de errores son, digamos, más complejos porque ocurren a un nivel más elevado de sofisticación en el tema de pensamiento. Mientras que los otros son errores, como hablábamos, más bien en la ejecución. Hay un fallo en la ejecución, mientras que los otros son errores que tienen que ver más con la toma de decisión, el diagnóstico, en definir qué es lo que sucede. Ocurre que la mayoría de estos errores de acción, quienes los cometen finalmente
son los operarios, porque son los que están en la acción. Pero los otros, aunque también los operarios, los técnicos de mantenimiento lo pueden cometer, en ocasiones quienes lo cometen son los supervisores, los directivos, que asumen determinadas cosas que no son. Rara vez se habla de esos errores, pero están ahí porque todos somos humanos y todos cometemos errores. Que eso le estábamos hablando ahora, que no está en las estadísticas de los errores de supervisión y de los líderes que no asumen con responsabilidad también, sí, de que cometen errores. Absolutamente, el error es una responsabilidad compartida. Si bien, y yo te hablaba de que este concepto de error humano ha sido cuestionado, criticado, el término, porque hay una implicación muy fuerte o muy directa en la persona directa que realiza el trabajo, lo que le llaman el trabajador de primera línea. En realidad, el error es una responsabilidad compartida, porque muchas veces hay también problemáticas, por ejemplo, estos factores como la presión de tiempo o una instrucción de trabajo que no está clara, no tienen que ver necesariamente con el trabajador. No es el trabajador quien tiene control de su procedimiento de trabajo, porque no es él el que se hace su propio procedimiento de trabajo. Alguien, un supervisor, un gestor, un ingeniero realizó un procedimiento de trabajo que a lo mejor no consideró todas las necesidades de ese usuario final, que es el trabajador. Entonces, claro, el trabajador se equivocó, a lo mejor porque en ese contexto había un tema de distracción, de falta de atención, pero a la misma vez está el hecho de que esas instrucciones no estaban del todo claras, o la tarea era muy compleja, porque los que diseñaron esa tarea, la metodología de trabajo, no consideraron el tema de la complejidad. Entonces, claro, hay una interacción entre el humano y el sistema, pero también entender que el sistema lo diseñan, lo operan y le dan mantenimiento humanos también. Claro. O sea, en el fondo lo que hay son trabajadores de primera línea y personal que por lo general está en un nivel jerárquico un poco superior, que se encarga de gestionar el sistema, pero que también no están exentos de cometer errores. Eso es lo que Rison le llamaba en el modelo del queso suizo los fallos latentes, las condiciones que están allí, algún error que se cometió hace incluso los tiempo, que diseñaron el sistema y que está esperando a que un trabajador simplemente ese día esté fatigado o tenga problemas en la casa y venga un poco agobiado y finalmente se saltó un paso que no estaba muy claro, que siempre estuvo ahí, pero que normalmente los trabajadores muchas veces lo que hacen es que salvan la situación. Ellos saben de que el procedimiento no está claro, pero finalmente lo aprenden y lo ejecutan y resuelven, porque los trabajadores no solamente cometen errores, sino que la mayoría de las veces los trabajadores lo que hacen es salvar estos deficientes diseños de situaciones. Claro. Y con su sabiduría y su conocimiento hacen un aporte. Pero es real que hay un elemento latente que está ahí y que muchas veces se manifiesta como un error humano que lo comete evidentemente el trabajador de primera línea, pero que tiene un antecedente, que viene y que está en el sistema por una supervisión que es deficiente, porque los gestores, digamos, en la planificación de los horarios de trabajo le dieron demasiados turnos de noche, no consideraron el tema de los ritmos circadianos, de los límites fisiológicos de los humanos, la fatiga que lleva eso. La fatiga, o en la organización, decisiones estratégicas, por ejemplo, de hacer recortes del personal por temas económicos que son entendibles. A veces no se comprende de que eso tiene una influencia en una mayor carga de trabajo, en una mayor fatiga, en trabajo extra que a veces se le da a los trabajadores. Yo siempre digo, cuando doy el curso de gestión integral de fatiga y horarios de trabajo por turnos, yo digo, chicos y chicas también, pues de hecho más chicas que chicos, en SST hay muchas mujeres. Sí, acá. ellas son las que mandan la parada. Casi las que mandan, es importante. Yo les hablo del hecho de que cuando vamos a analizar el tema de los turnos, no es ver cuáles son la cantidad de horas establecidas. No, en esta línea de producción o en esta planta de producción se trabajan 8 horas, 3 turnos, de tal hora a tal hora, y los descansos son 3, un descanso de 20 minutos, uno de 1 hora o 45 minutos y otro de 20 minutos. Eso es lo que está establecido. A mí eso, si bien me interesa, yo quiero saber la realidad de lo que está sucediendo, porque puede ser que a lo mejor eso se cumpla la primera y la segunda semana del mes, pero la última semana del mes, donde hay mayor nivel de producción y hay atraso en la producción y hay que sacar la producción, claro, los trabajadores terminan haciendo 12, 13, 14 horas y acumulan horas. Y los análisis hay que hacerlo en base a lo que realmente
está ocurriendo. Entonces, evidentemente, en esa repartición de horarios que muchas veces es necesaria porque los mismos supervisores y la misma empresa está confrontada a dinámicas de un sistema complejo, de la logística, de los clientes, tiene que entender de que eso va a tener un efecto en la carga de trabajo y en la fatiga. Y por tanto, hay que tener o más cuidado en la supervisión que se haga, o hay que estar preparado para a lo mejor en esos momentos en los cuales hay más demanda y más carga, tener un personal extra o de apoyo que pueda venir a ocupar y no sobrecargar. Entonces, esas cosas a veces no se conocen. Yo siempre digo, no se debe atribuir maldad cuando uno puede atribuir simplemente desconocimiento. Yo creo que en muchos de estos elementos hay mucho desconocimiento por parte de los gestores, de los supervisores, de las personas que se encargan. Yo creo que la idea con un espacio como este es poco a poco ir abriendo el camino para que se conozcan los factores humanos, el error humano de dónde viene, y más allá de centrarnos en el individuo para entenderlo, y eso le hace clic a muchas personas a ir incorporando estrategias para mejorar en su conjunto el sistema de trabajo. A eso voy. Yo traía una pregunta y es ¿por qué es importante que sepamos y distingamos entre el factor del individuo y el factor del sistema? ¿Por qué tenemos que hacer una distinción a la hora de hacer un abordaje del error humano? Y te meto ahí otro término que tocábamos también en la antesala, el término de definirse error humano-sistema. Sí. ¿Cómo abordar eso y entenderlo? Es importante hacer la distinción entre humano y el sistema, porque cuando hablamos de humano estamos hablando del individuo, de la persona que cometió el error. Y si bien hay intervenciones que se pueden hacer, por ejemplo, en términos de la capacitación, o sea, de formar para aumentar las habilidades, eso tiene un límite. O sea, las intervenciones que uno puede hacer a nivel del individuo están limitadas. Hay algo también, un paréntesis, que a veces se olvida, y yo refuerzo mucho el mensaje porque se habla del sistema y el humano, pero en el enfoque centrado en el sistema, el humano está dentro. O sea, el humano es uno de los elementos que forma parte del sistema. Quiere decir que el enfoque centrado en el individuo, cuando hablamos del humano, que está ahí, el trabajador de primera línea, no es que sea del todo errado, es que es esencialmente incompleto para entender la problemática. Entonces, el enfoque del sistema lo que te dice, no, vamos a seguir viendo el individuo, yo no lo voy a sacar, y además vamos a ver otro grupo de elementos. Entonces, claro, si te centras solamente en el individuo, las intervenciones que vas a poder realizar, incluso si son bien intencionadas, vamos a incluso a eliminar el hecho de que señalar al individuo como culpable para que la empresa se desresponsabiliza y dice eso es un error que cometió el trabajador, lo vamos a despedir porque fue el trabajador. Sin embargo, si no has cambiado nada en el sistema, viene el siguiente y probablemente en algún momento ocurrirá. Claro. Es una condición latente que está ahí esperando que se manifieste ese error nuevamente. Entonces, el enfoque centrado en el individuo es muy limitado y no logra tener un impacto significativo en la disminución de la probabilidad del error. Desde el punto de vista de confiabilidad humana, que son técnicas que se emplean para evaluar probabilidades de error, solamente cuando se actúa a nivel de sistema es que se logra un mayor impacto y una mayor reducción en la probabilidad de error. Entonces yo creo que eso es fundamental y por eso es que se hace esa distinción, porque el sistema es más completo. El sistema tiene al individuo, de hecho es el centro del sistema, debe ser el individuo, pero tiene las herramientas de trabajo, la tecnología, tiene también la organización, cómo se gestionan los equipos, cómo se gestiona la comunicación, cómo se gestionan los turnos. Tiene también el ambiente que se le conoce como ambiente interno, la iluminación, el ruido, el contraste. Si son tareas visualmente exigentes, como una inspección visual, es fundamental que el nivel de iluminación sea adecuado a las exigencias visuales de la tarea. En otros contextos, dependencia de la tarea, no es tan importante que haya un nivel de iluminación bien específico, pero una persona que trabaja en una joyería o que trabaja con elementos muy pequeños necesita eso. Entonces, el ruido también puede influir porque afecta la comunicación, afecta lo que le llaman inteligibilidad de la palabra. Es decir, que el nivel de comprensión de lo que tú me dices y lo que yo te digo depende mucho del ruido de fondo. Mientras más elevado sea el ruido de fondo,
más difícil es para nosotros entendernos y comprender. Entonces hay un grupo de factores que están ahí en el sistema que son sobre esos factores los que hay que atacar. También hay otros factores más sociológicos que es el, digamos, factores que tienen que ver con la cultura del país, de la región. No es lo mismo una planta de producción de chocolate en Colombia que en Haití, que en Canadá o que en Francia o que en China. Incluso si hacen lo mismo, con el mismo proceso, hay elementos que varían en cuanto a percepciones y a visiones y bueno, normatividad, leyes, porque todo eso tiene una influencia también directa en el contexto de trabajo y en las decisiones que toman los supervisores, los gestores, los directivos de las empresas. Están muy condicionadas por el contexto donde se encuentra la empresa. Y esos factores también están ahí y es importante destacarlo. Sin embargo, desde el punto de vista de factores humanos, economía, estamos un poco más limitados porque esas son decisiones más colectivas, más de sociedad, en última instancia decisiones políticas, ¿no? de cómo la legislación va a influir para que las empresas hagan determinadas cosas. Por ejemplo, el número de horas de trabajo semanal, que aquí en Colombia creo que se está disminuyendo de 48 horas, se va a ir paulatinamente. Empezó, ya vamos a 46 horas y pues Colombia es un país que madruga a trabajar mucho, trabaja bastante y pues dicen que en términos de productividad es muy poco, claro, bajísimo. Y hablando de todos los factores que tocas y dentro de los que desarrollas y tienes experiencia, yo te quiero pues como tocar dos que has hablado y es relacionado con la fatiga y relacionado con los turnos de trabajo. Sí. ¿Cómo entenderlo en un país, en un contexto como Colombia, en la influencia en cometer errores? Ese es otro de los grandes precursores de errores. Yo te hablaba de la presión de tiempo y la fatiga es probablemente uno de los otros precursores. Precursores de errores hay decenas, si no cientos, o sea, factores que pueden influir, que tienen que ver con el contexto de trabajo y fuera del contexto de trabajo, porque los hábitos de vida de los trabajadores fuera del contexto de trabajo también tienen una influencia, claro, en su nivel de desempeño. Lo que hiciste el fin de semana, la cantidad de alcohol que consumiste, cómo tú llevas tu vida y los problemas que tienes en tu casa también te afecta porque tú eres el mismo. Tu entorno, toda la familia, cosas, deudas. Sin embargo, en los contextos de trabajo estamos un poco más limitados en actuar, pero se pueden hacer algunas iniciativas. En el caso de la fatiga y los horarios de trabajo por turno, hay una situación muy simpática que a mí me ocurre en la Universidad de Antioquia que tiene que ver con las influencias culturales. En la Universidad de Antioquia todavía hay muchos cursos que comienzan a las 6 de la mañana. Que yo he criticado de manera muy fuerte eso, porque eso yo ¿qué sentido? Doctorado, y hay un sentido cultural que parece que claro, como los paisas tienen un apego a la tierra, al campo, y 2 o 3 generaciones, tu abuelo era arriero, estaba por ahí y se levantaba cuando la luz del sol, cuando el sol se levantaba, más o menos a las 6 de la mañana, ya tú estabas levantado. Hay toda una connotación que a veces ha quedado. No, y la creencia cultural también de el que madruga Dios le ayuda. Sí, pero esas son las creencias y una cosa es la ciencia. Sí, total. ¿Qué es lo que te está diciendo la ciencia? Y no solamente la ciencia, lo que te está diciendo, lo que uno observa como profesor cuando llega en la mañana y están esos pobres estudiantes, que muchos tienen que desplazarse, porque si tienen que estar a las 6 de la mañana ahí, en dependencia de dónde tú vivas, a qué hora te levantaste. ¿Cuántos te están realmente prestando atención? O sea, tú lo ves muchas veces dormidos en los pasillos, literalmente dormidos arriba de las mesas. En la facultad nuestra tenemos como unos puffs que le llaman, que son como para tirarte ahí. Okay. Tú lo ves todos tirados, parecen zombies. Eso tiene una influencia en el aprendizaje, porque lo que le llaman, eso es el equivalente en contexto de trabajo a turnos que comienzan demasiado temprano. En inglés le llaman early morning shift, y esos turnos deben evitarse. ¿Por qué? Porque está demostrado que si tú comienzas un turno a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, teniendo en cuenta lo que se conoce como el commuting time o el tiempo de desplazamiento, es decir, que ponle que te toma media hora, 45 minutos en llegar a tu lugar de trabajo para comenzar a las 6, pero tú llegas siempre un poco antes, prácticamente casi tienes que ir saliendo de tu casa a las 5, 5 y 10 para llegar a las 6 y estar listo para trabajar. Pero para salir a las 5 de la mañana o a las 5 y 10, ¿a qué hora necesitas levantarte? Pues te levantas, desayunas, te vistes usualmente
ponle media hora más. Quiere decir que estamos hablando de un trabajador que fácilmente se puede estar levantando a las 4:30 de la mañana. Ahora, hay un tema. Los estudios te lo dicen claramente. Los seres humanos necesitamos entre 7 y 9 horas de sueño para ser productivos en el sentido de desempeño cognitivo. Poder prestar atención, poder estar fresco, poder estar claro. Entre 7 y 9 horas. No que yo con 5 horas resuelvo, no. Es mentira. La probabilidad de que alguien con 5 horas de sueño el otro día esté al mismo nivel que habiendo dormido 7 horas es muy bajo. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy malos autodiagnosticándonos nuestro propio desempeño. Pero si yo te hago una prueba, duerme 5 horas, ven y te hacemos unos test psicométricos y test de Probablemente podría ser yo. y test de 7 horas, tú vas a tener un mejor desempeño en el de 7 horas. Ya. Hay algunos casos, pero estadísticamente es casi insignificante de personas que con 5 horas pueden tener un desempeño al igual que 7 horas. No es que no existan, es que la inmensa mayoría, porque esto tampoco es blanco y negro, necesitan entre 7 y 9 horas. Hay personas que son más de 7 que con 6 horas y media, 6 horas 45, esto tampoco es una fórmula a rajatabla, como se dice, y hay otras que están más sobre las 8. Yo, por ejemplo, estoy más sobre las 8 horas y media de sueño, como es el punto que estoy mejor. Entonces, si por defecto los turnos de trabajo o las horas de clase yo las pongo a las 6 de la mañana, ya estoy obviando todo esto que venimos a hablar, de que ese horario implica que lo más probable es que haya una reducción en la cantidad de sueño. Porque si tú tienes que levantarte a las 4:30 para dormir 7 horas, vamos a poner el mínimo, ¿a qué hora debiste haberte levantado? O sea, hasta las 12 tienes 4 horas y media, quita 2 horas y media, te tienes que haber acostado como a las 9:30 de la noche para levantarte, para haber dormido 7 horas. ¿Cuántas personas realmente son capaces, sobre todo estudiantes de la universidad, 18, 19, 20 años, o trabajadores? O que combinan las dos, que trabajan y estudian Que también. trabajan y estudian. ¿Cuántos pueden realmente darse el lujo de irse a las 9:30 cuando tienen otras responsabilidades? O está también la influencia de las redes. A esa hora apenas van en el metro Apenas regresando a quiere casa. decir que sí, mucho. sistemáticamente, por diseño, los horarios que estamos estableciendo en muchos contextos están llevando a esos trabajadores, a esos estudiantes, a tener una deuda de sueño acumulada que va a tener una influencia en su desempeño cognitivo. Claro. Entonces, Que inician ya su actividad fatigados y apenas está empezando. llegan fatigados, entonces, y apenas está empezando, eso es lo otro. No estamos hablando después de la fatiga que se acumula a lo largo. No hay mitad de turno, no en mitad de turno, ya al final del Vamos a día. decir que ya tú llegas con una cierta deuda. Además de eso, están los temas de la rotación, del trabajo por turno, el trabajo en el turno de la noche. Lo ideal es trabajar de día, trabajar en el turno de la mañana, de un turno que le llaman turno normal, aproximadamente entre 8 de la mañana y 4 o 5 de la tarde, más o menos. Pero en muchos contextos se necesita trabajar 3 turnos. Imagínate que tú tengas una emergencia de salud y llames al hospital o te presentes en el hospital a las 3 de la mañana y te digan que no hay nadie porque están durmiendo, porque ese es el horario de dormir. O sea, si bien eso es lo que dice la biología, en muchos contextos se necesita que hayan trabajadores por la noche. Pero eso hay que también regularlo en el sentido de diseñarlo adecuadamente, dar adecuados descansos entre turnos de noche, turnos de día, turnos de tarde. Y eso en el área de salud, pues en la que yo he trabajado, y de hecho, pues como anécdota, recordando lo que estás acabando de hablar, que mi primer trabajo fue ser médico rural, que fue en un pueblo. Sí. Y cuando era el turno de urgencias era 24 horas disponible. Entonces tenía que estar en el hospital de 7 de la mañana a ponle 6 de la tarde presencial, y desde las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, desde las 6 de la tarde a las 7 de la mañana del siguiente día era llamado. Entonces que llegó una urgencia, que llegó, finalmente uno iba al otro día, se duchaba y ya tenía consulta. Es muy común en el sector de la salud por diversas razones, algunas que tienen que ver con el tema cultural. Por ejemplo, en los médicos, cirujanos y todo eso, hay una cultura de hacer, cuando hacen la residencia, de estar allí prácticamente, dormir y vivir en el hospital. Claro, porque es un tiempo que tú quieres aprender también el máximo. Realmente es un residente. Un residente. Entonces,
Después tú te preguntas hasta dónde tú puedes empujar eso, porque hay límites, ellos también son humanos. Pero hay muchas estrategias que indirectamente se aplican sin estar formalizadas, como el tema de las siestas, por ejemplo, tienen un impacto positivo si se toman de una determinada manera, estructurada, cuando no se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, médicos rurales, es que podemos darnos el lujo de decir, o lo ideal sería que hagan turnos de 6 horas nada más, para que estén 6 horas frescos, concentrados y después se van a descansar. Pero ¿cuántos médicos te harían falta entonces en 24 horas? 4 médicos. O sea, hay elementos también no los hay. De recursos humanos, de costos, y siempre hay que buscar una solución que se le llama solución de compromiso, en inglés trade-off, que se le conoce, porque también no vivimos en un mundo ideal. Las empresas y personal de enfermería y médicos, hay costos asociados a eso y se necesita considerar esos elementos también. Entonces hay que buscar, y en efecto, como hemos mencionado, el tema de los turnos y de la fatiga es fundamental. No se aborda lo suficientemente. Creo que hay que ir ya formando a los supervisores, a esas personas de talento humano o los jefes de equipo que reparten las horas, que reparten los turnos, los días que vas a trabajar, los días que vas a estar fuera, cuántos turnos de día seguido, de noche y todo eso. Hay criterios establecidos basados en la literatura científica que te dan como unos valores, unos patrones de referencia que son los que deberías emplear para minimizar el riesgo de fatiga. No lo vas a eliminar completamente porque, de hecho, la fatiga en sí mismo no es algo negativo, no es ni buena ni mala. La fatiga lo único que está diciendo es que tiene que descansar. Y el problema con la fatiga es cuando se acumula demasiado, claro, que tiene un impacto en el desempeño de los trabajadores. Entonces, la idea de muchas metodologías que existen y herramientas para evaluar turnos es minimizar el impacto de estas rotaciones y de estos horarios en el nivel de fatiga y en la probabilidad de accidentes de los trabajadores. Ok, y hablemos un poquito de la comunicación, que ahorita tocábamos ese tema, y ya entrando un poquito en el tema organizacional, ¿qué papel juega la comunicación en una organización en prevenir la ocurrencia de errores que finalmente pueden llevar a fatalidades, ¿cierto? Sí, perder la vida. La comunicación es fundamental. Lo mencionábamos en algún momento, el nivel de influencia de los precursores de error, que puede ser fatiga, presión de tiempo, la comunicación, la complejidad de la tarea, las instrucciones que no están claras, todos estos elementos, y algunos factores también en la parte del individuo, como la experiencia, las competencias, también influye. La formación, la actualización en lo que hacen. El caso de la comunicación, cuán relevante es la comunicación para el error depende del contexto. Lo hablábamos con algunos ejemplos. El caso aeronáutico de los pilotos, copilotos, controladores de tráfico aéreo, es fundamental que se entiendan bien, porque si no puede haber inmediatamente un evento adverso que puede conducir a un accidente. Hay otros contextos en que no tanto, pero hay que distinguir, grosso modo, en las organizaciones varios niveles de comunicación. Hay un nivel de comunicación, digamos, más estratégica entre los diferentes mandos, entre los supervisores, los líderes de determinadas áreas, que hay comunicación. Y hay otra que es como la más inmediata, la del día a día. Vamos a hacer una intervención en un panel eléctrico, un equipo de trabajo de 3-4 electricistas con un supervisor, y vamos a estar interviniendo ese panel eléctrico. Vamos a hacer probablemente alguna intervención. Hay riesgo eléctrico, hay unos peligros eléctricos que hay que identificar y hay riesgos eléctricos que hay que evaluar. Es que entendimos lo que estamos haciendo, es que todos estamos alineados en cómo vamos a hacer este procedimiento, es que todo el mundo sabe el rol y la responsabilidad que tenemos. Se comunicó claramente, quedó claro lo que se dijo, que era el switch 1501, no el 2403, porque cuando es un panel eléctrico, ahí adentro hay muchos switches, muchas conexiones, y a veces la comunicación está también ahí, en cómo tú identificas en la empresa, por ejemplo, para el personal de mantenimiento, cómo tú identificas en la empresa todos estos dispositivos con los cuales los trabajadores van a interactuar, y que a veces se confunden porque no está bien señalizado, no está claramente escrito. Los procedimientos de trabajo pudiéramos verlo como una forma de comunicación,
está la comunicación oral y la comunicación escrita. Alguien me está comunicando cómo es que debo hacer el paso a paso de este procedimiento. Es que eso se hizo adecuadamente, porque si no yo no entiendo lo que está ahí, entonces esa comunicación no me llegó y puede haber un fallo. Entonces esa es un tipo de comunicación que es un poco más operativa, y ahí incluyo el ejemplo de los espacios confinados con la comunicación vía radio, que es una comunicación más operativa y que tiene un impacto más grande, porque si ahí falla la comunicación directamente y de manera inmediata, puede haber un problema. Es diferente cuando un vicepresidente de un área en la organización le envía un correo comunicando alguna información. Ahí puede haber errores, puede haber que no comprendieron qué es lo que ese vicepresidente quería, los supervisores no están claros, y puede, evidentemente, en algún momento tomarse alguna decisión a nivel de equipos. Eso sería como un fallo latente, quiere decir un error que se cometió en algún nivel que se puede manifestar, pero tiene más tiempo, digamos, de latencia en el sistema, y muchas veces puede detectarse a tiempo y corregirse. Hay más tiempo para detectarlo, para que alguien se dé cuenta, este correo no tiene sentido, yo creo que no es esto, déjame ir a ver al vicepresidente, sí, finalmente no era eso, no era en esa área donde hay que hacer la intervención, es en otra área. Y por eso es que son como dos niveles de comunicación que se abordan de manera diferente, pero en ambos tienen una relevancia en términos de poder influir en los errores. Sin embargo, evidentemente, esa comunicación operativa hay que tener mucho cuidado, y hay que formar a los trabajadores también en cómo comunicar de manera adecuada, incluso en el tema jerárquico a diferencia de sociedades como digamos la canadiense, donde yo viví mucho tiempo y trabajé como ingeniero, fui incluso supervisor de equipos de canadienses. Yo trabajé la mayor parte del tiempo con canadienses y aprendí mucho de ellos. No son sociedades que están estratificadas ni jerarquizadas. O sea, hay sí hay diferencias, hay personas que tienen más dinero, otras que tienen menos dinero, o sea, no son sociedades igualitarias ni remotamente, pero tienen un enfoque diferente con el tema de la jerarquía. Hay mucha cercanía entre una persona que es el vicepresidente y el trabajador. No se vive por un tema cultural. En nuestras culturas latinoamericanas sí ese elemento está ahí. El cirujano en jefe y la enfermera. Entonces a veces, pero esas personas también se equivocan. Todos nos equivocamos, evidentemente, porque son humanos. La pregunta es, si yo soy un enfermero, un instrumentalista, o instrumentista, ¿cómo se le llama? La persona que lleva la parte de los instrumentos, y yo veo algo que el cirujano, que es súper famoso, reconocido en todo el mundo, está haciendo, que quizás no es lo adecuado, como yo... Va a operar la extremidad que no es. Como yo se lo... Claro. Que en la historia dice que es el pie derecho, sí, y vamos a abrir el pie izquierdo, ¿no es cierto? Entonces hay que aprender respetuosamente a desafiar, y hay formas en que en la aeronáutica se ha hecho muy frecuente. Se forma, se capacita tanto al capitán de la nave como a las azafatas o al personal de cabina en general, para que incluso si tú estás en una posición jerárquica superior, tú seas receptivo a que no importa quién sea, no importa que sea el personal de limpieza o alguien que está en términos jerárquicos, no hay importancia, porque el personal de limpieza es tan importante desde mi punto de vista también como un vicepresidente, pero que haya un entendimiento y una apertura a la escucha. Entonces eso es importante en términos de comunicación, una comunicación abierta, que se creen espacios donde la gente se sienta seguro de poder expresarse, sin que sea mal mirado, sin que sea, porque cuando yo me expreso libremente puedo estar equivocado muchas veces, pero a veces puedo tener razón, puedo haber señalado un punto que es valioso. Entonces es importante crear dinámicas que no son naturales en los humanos. O sea, la gente a veces es normal, cuando alguien me cuestiona a mí algo, es normal que yo me cierre, pero si yo estoy entrenado y entiendo, entonces yo me abro, trato de ver si en esa comunicación hay información que puedo mejorar algo y evitar en última instancia un error. Entonces es importante que esa comunicación fluya, que no sea solamente los trabajadores pasivamente van a recibir una comunicación o órdenes o como se le llamen del supervisor directo,
sin que haya un cuestionamiento, pero me parece que finalmente es el cable rojo, no será el cable azul, porque bueno, como es el jefe electricista el que me dijo eso, pero bueno, también se puede equivocar. Entonces el jefe electricista también tiene que estar abierto a finalmente déjame verificar, déjame validar, sí, es el cable azul, pero gracias por haberme dicho, porque validamos, porque si hubiese sido el otro cable y hubiésemos cortado el cable azul, hubiésemos dejado sin electricidad a la mitad de Medellín. Ese tipo de cosas es importante para que haya un entendimiento en términos de comunicación y forman parte un poco ya de la cultura organizacional, que son un poco los valores, los principios, cómo las personas entienden eso. Ya que tocamos esa parte de la cultura organizacional, ¿cómo empezamos a fomentar en la organización una cultura de seguridad que nos permita prevenir la ocurrencia del error? Sí, yo hago una acotación, no soy experto en la parte de cultura organizacional, pero en la ergonomía y los factores humanos se trabaja, digamos, la ergonomía física, que son los aspectos de silla, mesa, los que todo el mundo conoce, los aspectos físicos del trabajo, las posturas, los movimientos, la biomecánica, la antropometría. Hay una parte que tiene que ver con la ergonomía cognitiva, que trata de entender cómo los seres humanos procesamos información, tomamos decisiones, la atención, la concentración, la memoria a corto y mediano plazo. Y también hay una rama de la ergonomía que es la ergonomía organizacional. Y ahí hay una coincidencia, evidentemente, con los aspectos de cultura organizacional. Casualmente, hoy yo vengo llegando de Barranquilla, de un congreso, realmente es un evento, convención de líderes para líderes, SST, donde se trabaja muy fuerte el tema de la cultura y el clima organizacional por personas que son realmente expertos en estas temáticas. Y hay metodologías, hay enfoques para evaluar la cultura. Y lo que yo he aprendido en esos eventos, y quizás algunas lecturas que he tenido, es la importancia del líder. Los líderes juegan un rol preponderante. O sea, si la alta dirección, si los líderes no están claros de cuáles son los comportamientos que ellos tienen que proyectar hacia los trabajadores evidentemente les va a costar más trabajo asumir y hacer cambios en los comportamientos. Porque cuando hablamos de cultura, realmente, claro, hay una parte no visible que son los valores, los principios que compartimos un grupo de personas, pero eso en última instancia se manifiesta a través de acciones. Entonces, lo que es visible en la cultura es cómo las personas se comportan realmente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí en Medellín, en Colombia, si yo en mi cultura, de mi visión del mundo, yo creo que yo soy superior porque tengo una camioneta Toyota Land Cruiser Prado y esa es mi visión, y como yo soy superior, lo más probable es que esa visión que yo tengo se manifieste en que yo, cuando estoy con mi camioneta en Medellín y hay una persona mayor, con inválida, yo no los veo, prácticamente ellos son los que tienen que esperar, yo no le doy prioridad a ninguno de ellos porque yo voy en mi camioneta encerrado, esa es mi visión del mundo. Si contrariamente eso sucede en otros lugares, o la persona tiene como un valor de que yo soy, no importa dónde yo vaya, como si voy en un jet privado, pero mi valor me hace pensar de que las otras personas también son importantes, incluso más importantes, porque de hecho en la jerarquía de vulnerabilidad, cuando yo aprendí a manejar o saqué la licencia en Canadá, había una jerarquía muy interesante de los que comparten la vía y los que van en un vehículo automotor no son realmente los más vulnerables cuando pasa algo. Ahí están los ciclistas, están los peatones, porque en caso de que haya un accidente, lo más probable es que el que está en el automóvil, entre un ciclista y el que va en el automóvil, tiene que tener las de perder. Entonces la prioridad en la vía, por diseño, por enfoque, debe ir hacia esas personas que son más vulnerables en el sentido de que si ocurre algo. Entonces, claro, esa cultura, esa visión, si yo lo entiendo y me apodero y lo implemento a través de mis acciones. Eso sucede también en las organizaciones. Hay creencias, valores que se manifiestan en las acciones y los comportamientos. Entonces los líderes primero tienen que creer que la seguridad es importante, es relevante y tienen que de manera similar poner en práctica acciones como el tema, lo que se conoce como el liderazgo visible. Claro. Estar presente ahí en el terreno, compartir con los trabajadores. Y que se haga responsable también. Y que se haga responsable también, o sea, que no haya esa separación de, bueno, yo estoy en mi oficina climatizada, los trabajadores están afuera, hace mucho calor, dicen, bueno, es que un líder también tiene que estar ahí, tiene que estar presente, tiene que pasar calor, tiene que estar ahí, o sea, no te puedes disociar
la realidad del terreno. Entonces eso es muy importante en ese sentido porque influye muchísimo en el tema de esos valores, de esas visiones que tienen, porque cultura en última instancia son visiones compartidas. Claro. Son visiones compartidas. Poder confluir, claro, también todas esas visiones. Y lo bueno es que las culturas no son inmóviles. Si bien una empresa cuando uno llega tiene ya una cultura, ahí tú no creas una cultura, la cultura ya está ahí. Esas culturas transformando. Porque imagínate tú si las culturas no evolucionaran. Claro. Por ejemplo, las relaciones de género de hombre y mujer. Sabemos que históricamente en algún momento las mujeres no votaban, formaban parte de la cultura, que la mujer se quedaba en la casa, el hombre iba, no estudiaba, no opinaba. No opinaba, eso formaba parte de la cultura de esa época, ¿no? Pero las culturas van evolucionando. Ya en la actualidad, cuando esas cosas ocurren, nos comenzamos a cuestionar porque ya no forman parte de los valores compartidos, claro, de las visiones de la sociedad, porque ya han evolucionado de otra manera. Entonces, claro, las culturas, si bien es entendible que están ahí, también se pueden cambiar y dirigirlas hacia al menos aquello que creemos que es lo adecuado y que ha funcionado en otros contextos, básicamente. Esa es la... Okay. ¿Por qué cuando ocurre un accidente, cuando se inicia una investigación, todas las miradas siempre van hacia allá? Hay varias razones. En el artículo que yo escribía en LinkedIn, que tomaba como punto de partida el artículo de Dominic Cooper, yo daba, creo que eran 3 razones fundamentales. Una es la más evidente, es que siempre es mucho más simple, literalmente, cuando uno va a hacer un análisis, identificar la causa inmediata, que siempre o en la mayoría de los casos va a estar muy vinculada a un trabajador, los trabajadores que se conocen como trabajadores de primera línea. El trabajador que ejecutó un error o que realizó el error o que se le olvidó, que no hizo el paso adecuadamente o que hizo una infracción también, porque esa es otra categoría de actos inseguros. Pero en el caso del error humano es muy fácil identificar, fue el trabajador, falta de atención, es muy fácil. Porque los otros elementos muchas veces están ocultos en el sistema, tienes que indagar más, tienes que estar en un posicionamiento de cuestionamiento. Porque bueno, finalmente, sí, se cometió el error, pero ¿qué fue lo que pudo haber influido? ¿Qué involucra todo eso? ¿Qué involucra eso? ¿Cuáles son los precursores del error que había ahí? Porque los errores no se cometen en un vacío. El trabajador no está en un vacío, no está en una cámara donde ahí está él solo y cometió un error. No, hay un contexto que tiene influencia. Y esas son las influencias que hay que ir a buscar. Entonces, claro, es más simple. O sea, un primer acercamiento es que es más simple identificar porque es lo visible. Y las otras causas a veces no están tan visibles. O los otros factores que influyen no son tan visibles porque están a nivel de organización, porque fue una decisión que tomó alguien en algún momento. Habría que entender bien ese sistema, habría que comprender esas interacciones. Muchas veces incluso no tenemos toda la información para ir allí. Entonces esa es una primera causa. Otra, evidentemente, ocurre una desresponsabilización del empleador. El empleador diga, si yo responsabilizo o culpabilizo al trabajador, al final siempre es el trabajador el que tiene la culpa. Y me limpio las manos como Poncio Pilato. Me lavo las manos, sí. Se lavan las manos en ese sentido. Eso es una realidad, sobre todo, que viene de la mano con el hecho de lo que hablábamos, que en Colombia quien realiza la investigación del accidente, por lo general, es la propia empresa, alguien que lleva el sistema de gestión. Entonces, por diseño, esa forma de funcionar pone lo que se conoce como un conflicto de interés. Sí, claro. Es muy complicado que tú vayas a hacer un análisis de un accidente mortal o grave en el cual vas a identificar cosas que... De entrada estás sesgado por el conflicto de interés. Con el conflicto de interés tú vas más a mi sistema de gestión y todo lo que hago aquí, lo que hacemos es perfecto. No falla. No falla, es el trabajador el que seguramente algo hizo el trabajador. Entonces ahí hay un tema complicado. Los referentes internacionales en muchos países como Estados Unidos, OSHA, que es el organismo, el ente regulador o fiscalizador. En el caso de Canadá, como es provincial, cada provincia tiene un ente fiscalizador. En Quebec sería
como el equivalente del Ministerio del Trabajo. Hay un organismo específico dentro del Ministerio del Trabajo que se ocupa de la SST, y son ellos, entre comillas, la policía de la SST. O sea, son los que inspeccionan, los que te hacen lo que sería aquí un comparendo, una multa, aunque ellos multan a las empresas que no cumplen con la reglamentación. Y hay un grupo de inspectores del trabajo que están especializados en los análisis de accidentes mortales y graves, y evidentemente como ellos les paga el Estado, porque ellos pertenecen al Estado, como decir, los inspectores de SST del Ministerio del Trabajo, ellos están en una posición más neutral. Es que una posición totalmente neutral existe, todos tenemos sesgo, pero evidentemente el hecho de que no sea la empresa quien le pague su salario ya los pone en una posición de mayor libertad y además están muy formados, muy capacitados en metodologías muy estandarizadas para que todos los informes de análisis de accidentes salen con una estructura similar. Aquí varía mucho. Depende de qué formación tiene el que lo hace, depende de cuán más o menos está implicado, hasta dónde quiere llegar de profundidad. Tú lees esos informes que por lo general incluso no son públicos esos informes, eso es otra cosa que en Canadá sí son públicos. O sea, tú puedes saber un accidente, dónde ocurrió, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa. No te ponen público los nombres de los directivos de la empresa, las personas que participaron como en la investigación, pero sí es una información de carácter público. Aquí en Colombia las empresas se protegen. Claro, se lo reservan. Un tema de protección de la información. Y bueno, cuando tú ves esos informes están completamente despersonalizados. Yo tengo mi opinión con respecto a eso, comparando con otras experiencias, pero la calidad de los informes muchas veces es muy pobre. Y eso es muy lamentable porque no se aprende. No se aprende y no se mejora el sistema. Entonces, estamos pagando con sangre, con vidas, y no aprendemos. Son cosas que se vuelven a repetir y vuelven a salir, y si eso... A eso lleva, ¿cierto? Que de hecho en la educación, en la prevención de riesgos laborales es un gran valor lo que le damos a los incidentes, porque realmente son los que realmente nos enseñan. Son los que nos enseñan. Aprender de incidentes realmente nos enseña que no nos pase un accidente. Yo imparto un curso en la Universidad de Antioquia de seguridad industrial, y dentro de los temas que se abordan son el tema de las carretillas elevadoras o los montacargas. Y yo les pongo un caso de un accidente mortal de Canadá, que es un accidente que pudo haber ocurrido en cualquier otro contexto, y yo les explico por qué es que no le pongo un caso aquí de Colombia. Yo le pongo el caso de Canadá porque, primero, el informe está público, tú lo puedes leer. Cuando se hace el análisis del accidente, el informe se publican las causas bastante profundas del accidente, porque son estos inspectores que están bien preparados, que van más allá del individuo, siempre comienzan con algún fallo del que manejó el montacarga, que hizo una maniobra, no llevaba el cinturón de seguridad, pero ellos van a ver también es que estaba formado, es que estaba bien supervisado, es que qué horario fue, es que había mucha presión que pasó ahí. O sea, no solamente decir, no, es que no se puso el cinturón de seguridad y ya se acabó, no, ellos van más ahí. Entonces, claro, eso, un accidente verdadero que ocurrió en Canadá, yo se los pongo aquí para aprender de ese accidente, porque allá lo ponen disponible, lo puedes descargar en PDF, y además en los últimos años hacen una animación en 3D de qué fue lo que ocurrió, y tú puedes tener una idea de qué fue lo que ocurrió y aprendes muchísimo. Claro. Y aprendes muchísimo. Entonces, es algo que hay que mejorar para poder aprender. Pero volviendo a la pregunta que tú me hacías, bueno, ¿qué es lo que explicaría de por qué hay esa inclinación a finalmente ir con mucha frecuencia al individuo? Sí, la culpa es suya. Sí, y una es la facilidad de identificar la acción directa como causa inmediata. La otra es el tema de la desresponsabilización, o sea que bueno, vamos a decir que fue el individuo y nosotros no tanto. Y la tercera causa tiene que ver también, que está un poco relacionada con las dos primeras, cuánto conocimiento tienen los que están haciendo estas investigaciones, estos análisis del enfoque de sistema. Cuánto conocimiento tienen ellos de los factores humanos, porque los factores humanos se ven como algo separado o diferente de la SST. Pero es que cuando hablamos de accidentes, de error humano, de comportamiento, ahí están los factores humanos. Ahí está la ergonomía y los factores humanos, que es la disciplina. Que era lo que te mencionaba yo, que debe ser una integración de todos. Debería estar. Que en factores humanos era lo que decía, o sea, carecemos de educación dentro de educación. Entonces hay varios frentes sobre los cuales hay que trabajar.
¿Cuál es más importante? Yo tengo un profesor de una universidad de acá, teníamos un debate en LinkedIn donde él hablaba que él creía que en el caso de Colombia era probablemente un tema sobre todo de jerarquías de poder, que tenía lo que hablábamos del conflicto de interés que tiene que ver con la jerarquía de poder, quiere decir que tú no quieres señalar a la administración y a los jefes, no quieres ponerte en problema porque además tú eres jefe de SST y tú vas más, el eslabón más débil es el que se lleva todas las de perder, que es además el que se murió y tú le echas la culpa de haberse del error y de que se lleva el protagonismo en lo malo. En todo lo malo. Entonces, claro que las jerarquías de poder y esas relaciones están presentes en todos los contextos, tú no lo vas a poder quitar. Es cierto. Es cierto, pero a mí me parece insuficiente para entender los problemas, porque si no, te vuelve un poco ideológico, porque fenómenos complejos no se pueden entender desde una única visión de ver el mundo. Entonces, sí es algo que puede estar presente, evidentemente, y es una de las 3 causas que yo doy, pero hay temas ahí con facilidad y todos los humanos nos vamos por el camino más corto. Todos los humanos, cuando me ponen a hacer un análisis, está muy complejo, estoy muy apurado, tengo que hacer otras investigaciones, falta atención del trabajo, yo no tengo tiempo para reunirme con el jefe de mantenimiento, para ver qué era lo que había ese día, si era que había de producción, para entender si había esa semana más producción, y por eso es que estaban apurados, no tengo tiempo. Entonces, bueno, falta de atención. Se fue ahí. Esa es una explicación bastante lógica y legítima, y del tema de las competencias en temas de factores humanos y en temas de enfoque de sistema, que hay metodologías que tienen incluido el enfoque de sistema y no se usan y no son tan complicadas. De hecho, Rasmussen desarrolló una metodología que se llama AXIMAP, MAP de mapa y AXI de accidente. Es para mapear accidentes a partir de los diferentes niveles de jerarquía de la estructura organizacional, partiendo evidentemente de que el trabajador cometió un error, pero que otros elementos pueden haber influenciado. Y eso te crea como un mapa que queda de lo más bonito, donde tú ves los factores que pueden haber influenciado, sin saber exactamente, porque alguien me dice, pero esas son las causas del accidente. Es muy difícil saber las causas del accidente. Si es un accidente mortal, si tú no estuviste ahí y tú no viste todo, eso solamente lo sabe Dios, aquellos que creen en Dios, o no simplemente no se sabe. Tú lo que estás identificando alguno y un grupo de factores de influencia. Tú puedes decir, evidentemente, si hubo un accidente y fue por la noche, y el trabajador llevaba 30 horas, ¿es que realmente fue la fatiga lo que ocasionó eso? Yo no sé, pero la fatiga era un factor de influencia, estaba ahí y junto con otros. Entonces, todos esos factores ahí influyeron. Sí, hay cierta probabilidad de que haya sido. Claro. Entonces, existen, para terminar un poco esta parte, con respecto a los conocimientos y las competencias de los que realizan estos análisis, hay metodologías, hay enfoques, hay modelos como el del queso suizo, que es un modelo que se publicó la primera vez en el libro Human Error de Reason, estamos hablando de 1990. O sea, es un modelo ya que lleva, ¿qué? 34 años. Debería, para los profesionales de la SST, al menos el modelo del queso suizo, al menos ese tema de los fallos latentes y los fallos directos. Debería ser conocido. Debería ser bastante conocido sin ser absoluto. Todavía me da la impresión, al menos de lo que yo he visto, que no estamos ahí. Quiere decir que hay muchas cosas por hacer también en temas de desarrollar las competencias con ese enfoque, con ese tipo de análisis. En el factor humano. Un factor humano y enfoque de sistema, exacto. Doctor Yaniel, ¿qué es el bienestar laboral para usted? ¿Cómo lo definiría? Con respecto al bienestar laboral, yo hago muchas veces mi referente es una norma que existe en Quebec, que es una norma canadiense, creo que fue pionera, sino la primera norma en temas de empresa saludable. Ellos abordan principalmente el tema de bienestar laboral. Y la visión es que el bienestar laboral es un estado en el cual hay una potenciación de los elementos positivos en términos de salud física, de salud mental y de salud social. Ellos hablan del contexto social, relacional en la empresa, y que no viene de la nada, sino que es implementado o monitoreado o fomentado por la organización. O sea, el bienestar laboral es algo que es un estado de salud física, mental y
de relacionamientos dentro de la empresa que es impulsado desde la empresa. Y para ellos la salud o el bienestar laboral está muy asociado a 4 grandes pilares. Y eso nos hace entender de dónde viene la salud, el bienestar laboral. El primer pilar son los hábitos de los trabajadores, los hábitos de vida, evidentemente. Y la empresa puede, si bien la empresa tiene límites, porque si no se inmiscuye demasiado, que es lo que el trabajador hace con su vida, sí puede influir mucho en los hábitos de vida de los trabajadores. Entonces, los hábitos de vida es uno de los pilares del bienestar laboral. El otro pilar tiene que ver con el contexto de trabajo, quiere decir, con la economía, incluso de la silla. No puedes fomentar un bienestar laboral en un lugar donde no hay una preocupación por la comodidad, por el confort y por la prevención tanto de accidentes como enfermedades, que es lo básico. Lo que es bienestar va mucho más allá de estos elementos básicos. Lo principal es garantizar la vida y la integridad física de los trabajadores y integridad también psicológica de los trabajadores, pero el bienestar va más allá. Entonces, integra los elementos desde el punto de vista de hábitos de vida, como habíamos hablado, integra los elementos que tienen que ver con el contexto de trabajo, con la gestión que se da dentro de la organización, e incluye también la conciliación, que es un concepto a mí me parece muy interesante, aunque yo no lo trabajo, la conciliación entre el trabajo y la vida personal de los individuos, o sea, poder adaptar con enfoque, por ejemplo, de género. Claro. Sabemos que la doble carga de tareas, la flexibilidad, no siempre se puede hacer en todos los contextos, pero al menos que la empresa tenga una conciencia y que trate activamente una visión sobre esa tendencia. De fomentar. Entonces, esta norma habla de estos 4 pilares del bienestar laboral y evidentemente sobre esos 4 pilares hay que tomar acciones, implementar estrategias para crear bienestar laboral. Bienestar laboral no es algo que está ahí mágicamente, es algo que hay que promover de manera estructurada, estratégica y con acciones concretas para lograr, que es lo que se quiere, ese estado de salud física, mental y social, que es la parte de las relaciones entre los humanos. Grosso modo, sin yo ser un especialista en la parte de bienestar laboral, es lo que me viene a la mente, porque si tuve contacto y trabajo con personas que han desarrollado y conocen mucho de esta norma, que es un referente, que incluso está publicada en inglés y en francés de manera gratuita. Yo espero que aquí aparezca al menos una norma en español, quizás el Instituto Colombiano de Normalización, aunque no sea una norma obligatoria, pero como un referente, como una guía, se pudiera hacer algo para las empresas. Se debería estructurar ese tema que viene y que ya nosotros venimos trabajando hace más de un año. Absolutamente, no es algo que ya se viene trabajando. A mí lo que me gusta de esa norma es que te pone como unos principios, unos pilares y te ayuda a las personas que ya vienen trabajando de bienestar laboral de diferentes ámbitos a entenderlo, estructurarlo y organizarlo. Es como una guía. Y enfocarse. Pero el bienestar laboral es una temática que probablemente, a lo mejor no con ese nombre, se viene abordando desde hace decenas de años, empresas que están comprometidas con crear esos espacios. Que justo esa es la dinámica de esta pregunta que se la hago a todos los que han pasado invitados al podcast, porque pues, es una visión bien enriquecedora de lo que es el bienestar laboral. Entonces, por esa razón, esa pregunta siempre cae ahí. De hecho, en este enfoque de bienestar laboral, con los 4 pilares, ahí también hay economía, sobre todo en el contexto. Claro, para crear bienestar laboral, necesitas tener un contexto que sea adecuado, que incluye el ajuste que tú debes hacer a los elementos como las herramientas, como procedimientos, como un grupo del confort del espacio, el aire, la iluminación, todas esas cosas. Tu lugar de tu puesto de trabajo. Exacto. Eso está dentro del bienestar y elementos de la seguridad en el trabajo. Es un paradigma interesante. Como yo te decía, yo veo el bienestar como aquello a lo que hay que apuntarle. O sea, hay que seguir trabajando fuerte en la seguridad según el trabajo, evidentemente, en evitar accidentes, que no hayan muertos, que no hayan lesiones, que no hayan enfermedades laborales, pues hay mucho sufrimiento, muchos costos para los individuos, para sus familias y para la sociedad también. Hay costos económicos que están ocultos, pero que están ahí. Hay que trabajar en eso.
pero es que hay que ir por más. Y por eso el bienestar laboral es una capa superior en esa pirámide que vamos a ir escalando y quizás también complementar. También, porque superior es como que, cuando yo no hay accidente, no, entonces que me ocupo del bienestar. No, yo creo que está ahí, está relacionado, es difícil separarlo. Y es un enfoque que hay que ir implementando, que es muy holístico, porque es más integrador quizás que a veces la SST, que se concentra en... Trae mucha ciencia, trae muchas disciplinas. Yo creo que es la invitación a todos, porque realmente el bienestar es para todos, ¿cierto? Todos aquí cuando, de hecho... Quieren sentirse bien, todos queremos... Sí, y de hecho recordando el inicio es... Cuando empezamos a hablar de bienestar es que todos cabemos acá, o sea, las opiniones de todos caben en este espacio porque nos interesa a todos el bienestar. Doctor Yaniel, llegamos a una parte de este capítulo que me gusta mucho y son unas preguntas dinámicas, las respuestas son sí o no. ¿Se debe abordar siempre el error humano desde un enfoque individualista? No. Siempre que ocurre un accidente en el trabajo, el principal señalado como culpable es el trabajador de primera línea. No. Es más fácil en la ocurrencia de un error culpar al individuo que al sistema. Sí, absolutamente. ¿Es adecuado usar o seguir empleando el término error humano? Sí y no. No sé si puedo explicar. Aquí podemos ampliarlo. Si puedo ampliarlo. Hay un aporte importante que han querido cambiarlo, porque es verdad que a veces tiene una connotación negativa, pero es un concepto que ha quedado acuñado durante tanto tiempo como error humano que es muy difícil cambiarlo. Lo que hay que cambiar es el enfoque, pero la forma de llamarlo lo podemos dejar igual, sobre todo porque no tenemos otra mejor, a menos que usemos error humano sistema, pero ya es un poco más difícil de cambiar. Entonces sí se puede mantener, pero hay que cambiar el enfoque. Que ahí cambiando lo que yo aprendí conversando acá es exactamente, tenemos que aprender sobre el enfoque. Realmente enfoque, o sea, el problema no es el término, el problema es el enfoque. Exacto. Muy bien. ¿Se puede evitar la ocurrencia del error humano? Sí se puede prevenir el error humano, pero no en todas las situaciones. Esa es la... Siempre va a ocurrir. Siempre va a haber una ocurrencia, pero se puede prevenir en primera instancia lo más que se pueda y se puede también tratar de evitar de que ese error se traduzca en un accidente o en un evento adverso. Porque aunque se cometan errores, también podemos corregirlo antes de que ese error o que se repita. Se manifieste y con seguridad que se repita. Séneca, un filósofo estoico romano, senador, político, también hacía teatro. En esa época la gente no tenía internet y ni Facebook, entonces tenía mucho tiempo para hacer cosas. Él es el autor de la frase que muchos conocen, viene del latín, que es errar humano es. Pero la frase es incompleta. La frase completa es errar humano es, perseverar es diabólico. O sea, más o menos la traducción viene siendo como que, bueno, te equivocas una vez, sí, lo importante es que aprendas. No se quede ahí, no se quede ahí. No se quede ahí y no lo repitas, porque si no, entonces no has aprendido suficientemente. Y esa otra es, ¿crees que hay desconocimiento en las personas que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo en el tema del error humano? Sí, creo que hay desconocimiento, porque fundamentalmente lo asocian directamente a un comportamiento del individuo y se quedan ahí. O sea, siguen utilizando un enfoque centrado en el individuo, que es un enfoque que es muy limitado, como hemos visto, y que hay que dejarlo a un lado e implementar el enfoque de sistema. Entonces sí hay desconocimiento en muchos casos. Yo siempre digo, yo atribuyo en primer lugar desconocimiento antes que atribuir una maldad, una intención de las personas que quieren culpabilizar, que también evidentemente como somos humanos puede estar ahí, pero yo creo que sí hay que trabajar en la parte de elevar el nivel de competencia, incluir el enfoque del sistema y los factores humanos en el personal de seguridad y salud del trabajo y en nuestros programas en Colombia. Es un gran mensaje, nos falta mucho sobre el entendimiento de los factores humanos y creo que es un gran mensaje que queda de este capítulo.
Bueno, finalmente, doctor Yaniel, ¿qué consejos, qué recomendaciones dejaríamos para los estudiantes y profesionales en seguridad y salud en el trabajo que escuchan este podcast? Bueno, yo lo que espero es en este espacio de aproximadamente una hora, que no podemos tratar todos los temas ni con toda la profundidad que quisiéramos, haber despertado la curiosidad intelectual de ir a buscar más, a leer más, a formarse para aprender estos conceptos, estos modelos que no necesariamente tienen que ser complejos. Sí, yo hice un doctorado en temas de factor humano, en industria aeronáutica, pero yo trato siempre de poner los conceptos y los modelos de manera fácil para que todas las personas los entiendan. Y si bien muchos de estos conceptos y modelos surgieron en la industria aeronáutica, petroquímica, nuclear, la realidad es que son ampliamente aplicables a los otros contextos de trabajo. Hay mucha información. Hay una limitación, que es que mucha de la información, y eso es real, está en idioma inglés. Yo he ido poco a poco también tratando con las conferencias, estoy trabajando y espero poder sacarlo en algún momento un libro sobre error humano que está en español. Bien interesante. Y aterrizando todos estos conceptos y poniendo ejemplos del día a día de situaciones de contextos de trabajo cotidianas que no tienen que ver con el sector aeronáutico, con Chernobyl, porque eso sí conocemos, pero no todo el mundo trabaja en una central nuclear y de hecho la mayoría de las personas que se mueren en los contextos de trabajo no se mueren en las centrales nucleares. Con seguridad aquí en Colombia ninguno, porque aquí no explota ninguna central nuclear porque simplemente no hay. Es nula la actividad. Entonces, donde más nuestros trabajadores se sientan son en contextos como la industria de la construcción. ¿Quién habla de error humano en la industria de la construcción cuando estamos ensamblando o armando un andamio y se nos olvida un tornillo porque era muy complejo, porque el departamento de ventas compró un modelo de andamio que era como el más enredado, que no venía ni con instrucciones, pero era el más barato que había en Mercado Libre, no estaba. Entonces, sin considerar de que, bueno, había otro modelo mucho más simple que no llevaba ni tornillo, que eran unos pasadores y que eso disminuye evidentemente la probabilidad de error y con unas instrucciones bárbaras y simples de entender. Entonces, ese tipo de cosas hay que irla implementando a través de aprendizaje. Un consejo para los líderes de las organizaciones. Ustedes, nosotros, aquellos que se consideren líderes, que estén en posiciones de liderazgo formal o informal, nosotros también somos humanos. Quiere decir que el error nos toca a nosotros también de cerca. Claro. Y hay que asumirlo con responsabilidad. Y eso implica ser líder. Ser líder implica asumir con responsabilidad, sin darnos con un látigo, sin tampoco, digamos, exponernos negativamente. Simplemente saber que también tenemos limitaciones cognitivas, tenemos sesgos, tenemos información limitada y que tomamos decisiones que no son quizás las más adecuadas y que tenemos que aprender si lo identificamos. Entonces, los errores humanos no solamente están ahí en los trabajadores, sino que yo hago un llamado de atención al error también en otros niveles jerárquicos o aquello que no se hizo, digamos, de todo lo bien que se podía haber hecho. Siempre en una óptica de mejoramiento continuo y nunca de identificar un culpable. Da lo mismo si la responsabilidad fue de un jefe, de un supervisor. El error humano, en regla general, es una responsabilidad compartida. Es como un pastel donde todo el mundo comió un pedazo. Entonces todo el mundo ahí lleva una responsabilidad y hay que asumirlo de esa manera. Y un buen líder asume también y corrige sus errores que se manifiestan en fallos latentes que después pueden ocasionar problemas. O sea, hay que irse más allá de esa visión del trabajador y ese creo que es mi mensaje para los líderes. Que se sumen al cambio de paradigma, que se sumen al cambio de visión y que la implementen, que son los cambios de paradigma que están liderando también hoy los enfoques en otros países, en otras regiones que han demostrado que funcionan. O sea, hay evidencia de que por ahí es que va la historia, como se dice. De acuerdo. Doctor Yaniel, redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? Sí, yo manejo fundamentalmente LinkedIn. Tengo un perfil que trato de publicar sobre todo información que considero valiosa y útil para las personas que me siguen. No me considero un influencer, porque eso ya como algo más profesional, gente que se dedica a eso, pero sí trato de que lo que publico tenga una influencia en las personas, que hagan a las personas reflexionar, y me pueden seguir en LinkedIn. Adicionalmente a mi trabajo como profesor de la Universidad de Antioquia, yo fundé y lidero
una compañía de asesoría, de formación, certificación que se llama Error Humano Soluciones Integrales, que sí tiene Instagram, LinkedIn, Facebook y que se puede buscar con EHSI, las siglas de Error Humano Soluciones Integrales, y también se publica mucha información, mucha infografía, muchos artículos por ese canal. Se pueden adquirir información, conocimiento, me pueden contactar y podemos también ofrecer asesorías, formaciones con el objetivo de hacer acciones concretas, no quedarnos en la parte discursiva y narrativa. Es muy bonito sentarse aquí, estar tranquilo y señalar qué es lo que hay que mejorar, pero también yo he creado, tanto desde la parte de la academia, que también tenemos un programa de ergonomía que los invito mucho, liderado por el profesor Jordán Rodríguez. Es el único programa de ergonomía de Antioquia, lo tenemos en la Universidad de Antioquia, en la Facultad Nacional de Salud Pública, y es un programa de ergonomía muy integral, donde abordamos temas de fatiga, factores humanos, error humano, enfoque de sistema. Es uno de los pocos, probablemente en América Latina, de los que hay que tienen ese enfoque global. Quiere decir que tienen esa opción, o formación continua también a través de Error Humano Soluciones Integrales, con algunas formaciones que están incluso avaladas por la Asociación Española de Ergonomía. Así que ahí está. Doctor Yaniel, gratitud por haber estado y aceptado esta invitación acá en el podcast de Somos Bienestar Laboral. Gracias por habernos compartido toda su experiencia y conocimiento sobre este tema tan interesante. Y a todos los esperamos en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Recuerden que Somos Bienestar Laboral. Pueden encontrar toda nuestra información en Instagram, @somosbienestarlaboral, y recuerden que lo hacemos desde el bienestar. Nos vemos, que estén bien. Soy Julián Ramírez y esto es Somos Bienestar Laboral, un podcast que hemos creado desde el bienestar. Aquí hablaremos de todo lo que te favorezca a estar y sentirte saludable en tu trabajo.